Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero estén bien. Y vamos a entrar a nuestro penúltimo tema, ya mero, tranquilos. No bajen la guardia, pero pues no se alteren. Vamos a entrar a variables locales y globales. Seguimos en el tema de funciones, donde estábamos diciendo que una función nos ayudaba a poder estar modulando o fragmentando, por así decirlo, todo nuestro código para que las cosas que vayamos a utilizar muchas veces, pues ya tengamos una función que lo va a hacer y no tengamos que estar repitiendo código ni extremando esfuerzos. Entonces también nos puede ayudar, más bien nos ayuda a identificar errores, porque si está fallando algo que está dentro de una función, pues sabemos que esa función es la que está mal, no todo el código, y no andamos buscando. Entonces nos ayuda a mantener el código saludable, por así decirlo. Y vamos a entrar con un tema algo conflictuoso, pero no está difícil, no se preocupen. Solo es porque si no lo conocen, pueden darles varios errores que pues al final del día van a ser un dolor de cabeza y no queremos eso. Existe algo llamado una variable local. Estas variables existen solamente dentro de una función. Solo se conocen en esa función, ¿ok? Entonces, si yo creo una función con una variable que se llame a, y afuera tengo otra variable que se llama a, pues cuando estamos en la función, a solo existe en esa función, ¿ok? No tenemos que tratar de llamar esa variable fuera de esa función, porque no existe. Las variables locales se crean al momento de llamar la función y podemos utilizar el mismo nombre de una variable local para un parámetro o variable local de otra función. Acuérdense que una cosa es independiente de la otra. Si yo tengo una variable que se llama Paco en mi función 1 y tengo otra variable que se llama Paco en la función 2, no tiene nada que ver uno con la otra. Una es un Paco de Irlanda y el otro es un Paco de Italia. No se conocen, no tienen nada que ver, ni son hermanos ni son primos. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, los parámetros o argumentos también son variables locales. Solamente existe en la función que lo llama. ¿Qué dijimos? Que era un parámetro, es lo que está dentro de los paréntesis, y es como podemos comunicarnos con nuestras funciones. Solamente tiene validez mientras la función se esté ejecutando. En el momento que la función se termine, pues ese parámetro se destruye también. Podemos utilizar el mismo nombre de un parámetro para otro parámetro o variable local en otra función. Como les digo, yo puedo recibir como un parámetro una variable que se llame pluma, y en otra función también, pero no necesariamente significa que son la misma pluma, ¿ok? Los parámetros se crean al momento de llamar la función y se inicializan los valores con que se llama la función. Eso es pues lo básico. Ya sabemos que cuando mandamos llamar una función le damos los parámetros que nos está requiriendo. Esos valores ya los tenemos porque se los estamos dando a través de la llamada a la función. Entonces, cuando estamos ya ejecutando la función, ya tenemos esos valores por defecto porque ya nos los mandaron. Los parámetros son destruidos al salir de la función porque acuérdense que se considera una variable local. Una función no puede modificar los valores de un parámetro. Si lo intentamos, pues se va a crear una nueva variable con el nombre del parámetro. Así que dio X tener el parámetro porque le estamos queriendo modificar los valores. Una variable local con el mismo nombre que un parámetro nos oculta el parámetro. Es decir, pues hagan de cuenta que te dio una pelota y tú la tiraste, porque pues no te sirvió de nada la pelota, ¿ok? Más o menos por ahí va. Las variables globales. La esencia de las variables locales es que solamente existen en un solo lugar, dentro de una sola estructura. Y puede haber muchas variables locales que se llamen iguales dentro de muchas funciones, pero no tienen nada que ver una con la otra, no son la misma. Es como les digo, son como muchas personas que se llaman de la misma manera, pero que viven en lugares diferentes. No son la misma persona, pero así pasa. Las variables globales, por el contrario, existen en todo el ciclo de vida del programa. Todo el programa las conoce y todo el programa las puede mandar llamar. Sean funciones, sea el programa principal, sea lo que sea, ellos pueden mandar llamar las variables globales. ¿Por qué? Porque todo mundo puede acceder a ellas. Por eso son globales. Si intentamos modificar el valor de una variable global dentro de una función, sí se va a crear una variable local dentro de la función con el mismo nombre que la variable global, pero pues sí podemos hacerlo.
En una función, una variable local o un parámetro con el mismo nombre de la variable externa nos oculta la variable externa. Es decir, si yo tengo afuera en el programa principal una variable que se llama a y dentro de la función tengo otra variable que se llama a, la variable que va a hacerle caso la función va a ser a la que está dentro, porque esa le pertenece a ella, ¿ok? Para poder modificar el valor de una variable global dentro de una función debemos declarar el nombre que se refiere a la variable global. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar la palabra reservada global y después el nombre de la variable. Entonces, para poder modificar algo que está fuera, una variable global, o sea, dentro de una función la queremos modificar, vamos a utilizar esa palabra reservada. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo para ilustrar esto nomás. Vamos a declarar una función. ¿Cómo definimos una función? Con la palabra reservada def. Y le ponemos el nombre que querramos. Vamos a ponerle función. Y va a tener un parámetro que va a ser x. Ahora, va a existir una variable global, llamada y. Entonces, si la queremos modificar, global y, vamos a decir aquí que estamos dentro de la función. Para ilustrar nuestro ejemplo. Y vamos a imprimir los valores. Parámetro x va a ser igual a, vamos a ponerle aquí 2 puntos de, porque vamos a manejar números, global y va a ser igual a, y hacemos lo mismo, 2 puntos de, y global z, vamos a tener una variable que se llama z, van a ser igual a 2 puntos de. Vamos a tener aquí variables locales de nuestra función. Vamos a poner x igual a 20, y igual a 25 y w igual a 30. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner que la variable es local. Ay, nunca le puse punto format, qué pena. Y aquí mandamos x, y z. Sí. Y aquí la local x que acabamos de crear aquí va a valer esto, la local y la global w. Entonces le doy un punto format. Y ponemos x, y w. Aquí este es nuestro programa principal porque estamos fuera de la función y no tenemos ninguna función. Entonces, x va a ser igual a 5, que es nuestra variable global, acuérdense. Y va a ser igual a 10 y z va a ser igual a 15. Ahora vamos a imprimir los valores antes de la función. Y aquí vamos a utilizar esto porque pues no tenemos tanto tiempo para andar escribiendo nosotros. Va a ser x, y z. ¿Ok? Después mandamos llamar a la función. Y le vamos a mandar como parámetro nuestro valor de x. Ahora imprimimos los valores después de la función. E imprimimos exactamente lo mismo. Ok, aquí es donde detenemos tantito nuestro video y fungimos como Dora la Exploradora. ¿Qué creen ustedes que va a pasar según lo que les expliqué? Vamos a analizarlo antes de correrlo. Acuérdense que las variables locales solo existen dentro de la función. ¿Ok? Entonces, la función, a pesar de que se declaró acá arriba,
puede declarar acá abajo, no pasa nada, pero no va a pasar nada hasta que la mandemos llamar. Acuérdense de eso. Así que como variables globales tenemos X, Y y Z. ¿Ok? Hasta ahí espero que vayamos bien. Así que tenemos que X vale 5, Y vale 10 y 15 y Z vale 15. Entonces, los valores antes de la función, esto es lo que nos va a imprimir. Si ejecutamos la función, vamos a irnos dentro, y aquí va a decir que estamos dentro de la función. X va a ser 5 porque es lo que le mandamos. Y va a tener 10, va a seguir siendo 10 porque es la variable global. Y vamos a imprimir Z, que es la variable global aquí también. Y le mandamos Z, no pasa nada. Ahora, aquí ya dijimos que cuando modifiquemos Y va a ser la global porque la declaramos aquí, global Y. Así que vamos a modificar X, que es nuestro parámetro. Va a valer 20, nos va a imprimir 20, aquí nos va a imprimir 25 y aquí nos va a imprimir 30. Hasta ahí espero no haya ningún problema. Aquí se termina nuestra función y volvemos a nuestro programa principal. Entonces, ¿qué va a quedar después de la función? X va a seguir valiendo 5. ¿Por qué? Porque solo se modificó de manera local. Pero Y, ¿qué va a pasar con Y? Y va a valer 25, porque aquí dijimos que le íbamos a modificar. ¿Ok? Y por último, Z va a seguir valiendo 15. Vamos a correr apuestas y corremos. Ahí está. Entonces dijimos, valores antes, 5, 10 y 15. Aquí no debería haber ningún problema. Ahora aquí estamos dentro de la función. ¿Ok? Nuestro parámetro es 5, nuestra variable global es 10 y nuestra variable global Z es 15. Ahora aquí estamos diciendo que vamos a modificar nuestra variable local X a 20. Aquí está. La global a 25 y la global, este ni siquiera es global. Perdón, le puse global y es local. Esta 30. Va. Salimos de la función y dijimos que X seguía valiendo 5, Y es la que modificamos a 25 y Z sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Espero que sí, porque pues no recibo su feedback de manera síncrona, pero así más o menos funciona. Entonces, ya quedó claro lo de las variables locales y las globales, espero. Ahora, existen recomendaciones para que su código sea limpio con respecto a parámetros y las variables. La comunicación entre las funciones siempre es a través de parámetros. Eviten lo más posible las variables globales dentro de la función. Obviamente a veces se va a ocupar modificar una variable global desde la función, pero traten de hacerlo lo menos posible. Procurar no nombrar una variable local con el mismo nombre de una variable global, porque existen confusiones. Y por último, procurar no nombrar un parámetro con el mismo nombre que una variable global. Es decir, ni que un parámetro ni que una variable local se llamen igual que una variable global, porque existen confusiones y falta de mantenimiento en el código, etc. Ahora, tenemos objetos tipo función. Sabemos que en Python existen diferentes tipos de objetos. Tenemos los numéricos, las cadenas, etc. Pues también existen las funciones. En los numéricos ya sabemos que tenemos los enteros, los decimales, los booleanos. En los otros tenemos las sentencias, las secuencias, las tuplas, los diccionarios. Y por último tenemos funciones. Una función, aparte de ser una función tal cual, también puede ser representada como un objeto. Estas son de tipo function. Una función puede asignársele a una variable y el nombre de la variable puede usarse para invocar a la función. Ahora, vamos a imaginar que tenemos una función que nos va a devolver si X es mayor que Y. No tiene mucha ciencia. Aquí, imprimir el tipo de dato que es mayor. Si lo imprimimos, nos va a salir que es de tipo function. Ustedes lo van a hacer en casita porque aquí tengo el código yo para explicarlo.
podemos darle un alias o un nombre, asignarle una variable. Por ejemplo, May es igual a mayor. Si imprimimos May, también nos va a decir que es de tipo function. Podemos mandar llamar la función y asignándole un valor porque pues nos regresa algo. Donde mayor, decimos que si 2 es mayor que 7. Nos va a salir false. Si volvemos a mandar la función, pero aquí la asignamos de acuerdo a una variable, ponemos May, ponemos 2,7, nos va a seguir saliendo falso porque estamos haciendo referencia a la misma función. Podemos mandar esas funciones como argumento. Acuérdense que tenemos los parámetros y pues al ser un objeto o al ser un parámetro nosotros mandamos objetos y la función al ser un objeto la podemos mandar como parámetro. Dentro de una primera función el argumento puede usarse para llamar a la segunda función. Acuérdense que dentro de una función podemos mandar a llamar a otra. Entonces vamos a tomar el ejemplo que teníamos ahorita de May, pero lo vamos a ampliar. Aquí importamos matemáticas y decimos que hacemos la primera función que hicimos ahorita donde checábamos si X era mayor que Y. Aquí agregamos un nuevo feature, una nueva característica, donde vemos el mayor absoluto. ¿Qué es un valor absoluto? Recuerden que un valor absoluto no importa si tiene signo o no, siempre lo convertimos a algo que no tenga signo, ¿ok? Entonces si ponemos menos 8 y 5, aquí nos va a salir que menos 8 es el más grande, ¿ok? Así que aquí checamos cuál es el valor absoluto mayor, mandamos X y mandamos Y igual. Aquí convertimos los valores absolutos y nos va a regresar un true o un false dependiendo del caso. Aquí vamos a hacer una nueva función que se llama compara. Compara va a recibir de parámetro una función y dos valores. Y vamos a regresar el valor que nos regresa la función. Y pues le vamos a mandar a esa función los valores que nos acaban de mandar aquí arriba. ¿Cómo funciona esto acá abajo? Z va a ser igual, vamos a mandarlo a llamar con compara, que es esta, y le mandamos como parámetro la función mayor, esta, y ponemos 6,3. Es decir que aquí va a ejecutar mayor y va a tener como parámetros 6 y 3. Y nos va a regresar como resultado true. Ahora, aquí vamos a comparar con absoluto. Mandamos llamar la función compara, le mandamos de parámetro mayor absoluto y menos 4 y 6. Aquí ejecutamos mayor absoluto, mandamos como parámetro menos 4 y 6. Nos va a salir como resultado false porque a pesar de que estamos utilizando valores absolutos, 4 sigue siendo menor que 6. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo nosotros. Vamos a hacer un programa que genere una tabla de conversión de grados centígrados a Fahrenheit y viceversa. El programa deberá tener las siguientes funciones. Primero, una función que lea la temperatura inicial y final de la tabla, así como el incremento de las temperaturas. La función va a regresar estos valores en una tupla, es decir, vamos a leer la temperatura en la que quiere iniciar la tabulación, la que quiere finalizar y de cuánto en cuánto se va a ir. Es decir, si quiero que inicie de 5 grados centígrados y termine en 30 grados centígrados y se vaya de 5 en 5, pues eso es lo que voy a leer. Una función que convierta la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit y reciba como parámetro la temperatura en grados centígrados, regrese el valor de la temperatura en grados Fahrenheit. Y como esperábamos, una función que convierta la temperatura de grados Fahrenheit a grados centígrados o Celsius. La función recibe como parámetro la temperatura en Fahrenheit y regresa el valor de la temperatura en grados centígrados. Y por último, una función que despliegue una tabla de conversión de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit o viceversa. Y esta va a recibir como parámetro la función empleada para hacer la conversión, la temperatura inicial y la final y el incremento de la temperatura. ¿Ok? Así que nos vamos a ir a nuestro Jupyter. Ok, entonces, lo primero que nos dice es que necesitamos una función para leer nuestras temperaturas inicial y final de la tabla. Pero lo chistoso es que no nos dice de qué a qué lo queremos convertir, así que vamos a preguntarle eso también a la persona. Entonces empezamos definiendo la función.
lee temperaturas. Vamos a ponerle temp. Y no va a recibir nada porque este se va a encargar de leer. Vamos a poner temperatura inicial es igual a, puede ser flotante. Así que lo vamos a poner un float. Input. Y así ingrese la temperatura inicial. Hacemos lo mismo con la temperatura final. Float. Le ponemos input. Ingrese la temperatura. Ponemos el incremento. ¿El incremento qué les gusta? ¿Que sea entero o que sea flotante? Yo vi que es entero. Sí, ¿no? Sí, vamos a ponerle entero. Vamos a ponerle input. Ingrese el incremento. Y por último le ponemos la C de conversión. Y aquí le ponemos input. ¿A qué desea convertir? Celsius o Fahrenheit. Y esto lo devolvemos en una tupla. Ponemos primero, vamos a poner la C. Vamos a saber a qué quiere convertir. Después la temperatura inicial, después la temperatura final y por último el incremento. Y terminamos esa función. Fue muy fácil. Siempre las lecturas son las más fáciles. Después ocupamos la función que convierta la temperatura de centígrados a Fahrenheit. Esta va a recibir como parámetro la temperatura en centígrados y la regresa a la temperatura en Fahrenheit. Entonces definimos la función, pero pues la dilexia no me deja. Vamos a poner C2F, porque pues Celsius to Fahrenheit. Y dijimos que va a recibir la temperatura. Aquí es donde sacan sus formularios de la prepa. Y ponemos la fórmula. Entonces Fahrenheit va a ser igual a la temperatura por 9 entre 5, 9 quintos. Y todo eso más 32. Así que aquí esto lo ponemos entre paréntesis porque pues la ley de la vida y de las operaciones. 32. Y regresamos. Return F. Entonces ya regresamos Fahrenheit y ocupamos otra función que haga exactamente lo mismo, pero en lugar de ir de centígrados a Fahrenheit, va a ir de Fahrenheit a centígrados. C to F, no, F to C. Y ponemos, aceptamos la temperatura. Ponemos Celsius es igual a, aquí sacamos otra vez el formulario, la temperatura menos 32 por 5 novenos. Y listo. Eso lo tenemos que regresar, perdónenme. Return Z. En realidad sí, no Z, pero bueno. Por último ocupamos la que nos va a tabular. Déjenme, estoy viendo el PDF para leer. Ok, vamos a hacer la tabulación. Vamos a ponerle equidad, tabulación. Ay, no tiene acento, chaves, qué vergüenza. Y va a aceptar como parámetros la función que se va a utilizar. Va a ocupar la función para hacer la temperatura inicial, la temperatura final y el incremento. ¿Okay? Aquí ya les había explicado, se puede llamar de otra forma. Aquí le voy a poner I y aquí le voy a poner sí, así vamos a dejarlo de más para que se note que no importa el nombre. Ahora vamos a tabular. Como tabulamos, para empezar ponemos aquí un print y pongo aquí temperatura. Es más, sí, porque lo va a ser muy genérico. Aquí va a ser 2 puntos 10S y aquí ocupo, ojalá me salga el gorrito, no me sale, qué vergüenza. Ahí está.
Vamos a centrar 10 y 10. Espacio 10. Y aquí le pongo punto format. Y mando temperatura. Y mando conversión. Espero que esto tenga menos de 10. 3, 6, 9. Si no, 6. Tiene 10 exactamente. Vamos a ponerle 12 para que haya como que más espacio. Pero pues bueno. Ya sabemos que existe algo llamado for. Y ponemos i. Ya tenemos una i, perdónenme. For o. And range. ¿De qué rango a qué rango? De TI a TF con el incremento. Pero aquí acuérdense que llega hasta TF-1, así que TF más 1. Incremento. Y ahora sí, vamos a imprimir. Vamos a imprimir O. Aquí es una, dijimos una F. Y aquí vamos a poner 10.2. Y aquí también 10.2. F. Aquí mandamos la O, porque pues es nuestra temperatura. Y aquí mandamos nuestra función y convertimos O. Así que aquí terminamos y no regresamos nada. Y nos venimos a nuestro programa principal. ¿Cuál es nuestro programa principal? Donde estamos fuera de todas las funciones. Y ahora sí mandamos llamar en el orden en el que se debería de hacer todo esto. Donde leemos la temperatura. Y acuérdense que nos va a regresar una tupla de 4 valores. Entonces, tupla temperatura le voy a poner. Es igual a lee temperatura. Después voy a mandar llamar tabulación. No va con acento, Chávez. Y qué loser, no le estamos asignando ningún valor. Tabulación y le mandamos pide la función. Así que esto lo vamos a checar. Sí. Está muy largo tu plate temperatura, se cancela, se va a llamar tu plate. Si tu plate valor 0 es donde está nuestro, a lo que queremos convertir. Si tu plus 0 es igual a C o tu plus 0 es igual a C minúscula, entonces, ¿qué vamos a hacer? Función va a ser igual a C2F. Si por el contrario, tu plus 0 es igual a F o tu plus 0 es igual a F minúscula, pues la función va a ser igual a F2C. Y ahora sí, en tabulación mando la función, coma, mando tupla T, mando la inicial, no, es la 1, después tupla T, mando 2 y tupla T, mando 3. Y ahora sí lo corremos. Cuando quiera, ok. La temperatura inicial, vamos a decir que es 20 grados. La final, vamos a decir que 40. Y el incremento va a ir de 5 en 5. Quiero convertir a... Ay, creo que me equivoqué. Sí, porque aquí le puse que quiero convertir... Bueno, aquí le vamos a cambiar la pregunta, es en qué están sus temperaturas. Voy a poner que estén en grados centígrados. ¿Y qué pasó? Ok, aquí ya.
Entonces vamos a tener que aceptar solamente enteros. Lo siento, olvidaba eso de los rangos. Y aprovechamos pues para curar mi error, donde en que se encuentran las temperaturas. Ok, listo, ya lo logramos, lo resolvimos. Iniciamos en 20, dijimos, terminamos en 40. Vamos a ir de 5 en 5 y estamos en centígrados. Y ahora sí, tenemos 20 grados y en Fahrenheit son 68, en 25 son 77 y así. Vamos a volverlo a correr, pero vamos a convertir de Fahrenheit a centígrados. Vamos a poner, ¿cuánto era la temperatura inicial? Como 88, ¿no? 88. Y la temperatura final va a ser 100. 250. Y nos vamos a ir de 3 en 3. Están en Fahrenheit. Y qué feo que nos fuéramos de 3 en 3. Pero ahí está, 88, 31, 91, 32 y así. Esos sí los dejamos como flotantes porque pues al final la conversión tiene decimales y pues sería muy inexacto quitárselos. Pero eso es todo. ¿Qué aprendimos hoy? Variables locales, que nuestras funciones también pueden ser un objeto, lo podemos poner un nombre y se la mandamos a otra función, como lo pueden ver, y lo podemos ejecutar así muy felizmente. ¿Dónde está? Aquí. Nos vemos a la próxima, niños. Bye bye.